Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Rafael Romo en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, detención cruel. Entre los cientos de inmigrantes detenidos durante las redadas ocurridas el 7 de agosto en Mississippi, está una madre cuyo caso indigna a defensores de indocumentados. María Domingo García tiene una bebé de 4 meses de edad a quien estaba amamantando. Como sigue detenida, no ha podido alimentar a su hija y, según su abogado, sufre de dolores en el pecho por la interrupción de la lactancia. Un vocero de inmigración dijo que Domingo García nunca les dijo que estaba lactando. Además de la bebé, la madre de origen guatemalteco tiene 2 niños de 11 y 3 años. Los 3, incluyendo la bebé, son ciudadanos estadounidenses nacidos en el país. En el número 4, justicia incompleta. José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya no tendrá que preocuparse de ser juzgado por fraude. Su tío Samuel Everardo Morales, hermano del presidente, no enfrentará tampoco cargos por fraude y lavado de dinero. Un tribunal de Guatemala absolvió este lunes a ambos por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como Botín Registro Propiedad. Ambos salieron implicados en el caso tras una investigación del Ministerio Público y la CICIG que indicaba que se sustraían fondos del gobierno simulando la realización de eventos que nunca ocurrieron para quedarse con el dinero. Tanto el hijo del presidente como su tío negaron siempre las acusaciones. En el número 3, justicia tardía. Evelyn Beatriz Hernández ya es una mujer libre. La salvadoreña fue absuelta hace solo unas horas de todos los cargos que pesaban en su contra. En 2016 fue acusada de homicidio agravado por omisión tras abortar a un bebé de 32 semanas de gestación. Hernández siempre aseguró que no sabía que estaba embarazada y que el aborto ocurrió de forma espontánea. En julio de 2017 fue sentenciada a 30 años de cárcel. Sus abogados apelaron la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia y este lunes la Corte absolvió a Hernández de todos los cargos. El caso movilizó a defensores de los derechos de la mujer, quienes dicen que es necesario que cambie la ley que prohíbe el aborto en El Salvador, incluso en casos de violación o en embarazos que ponen en riesgo la vida de la madre. En el número 2, ideología costosa. Documentos secretos a los que tuvo acceso CNN muestran que el gobierno de Ecuador gastó más de $6 millones para alojar a Julian Assange en su embajada en Londres. Los documentos revelan que el gobierno no solo gastó en alojamiento y seguridad, sino también en otros rubros, incluyendo asesoría legal para una posible candidatura de Assange al Senado de Australia, conferencias de prensa y visitas de funcionarios. El expresidente Rafael Correa y el ex canciller Ricardo Patiño siempre han defendido los gastos, diciendo que se trataba de un caso de defensa de derechos humanos. El secretario anticorrupción del gobierno actual dice que estos gastos fueron más allá de lo que dictan los protocolos internacionales sobre el derecho al asilo. En el número 1, protesta contraproducente. No son pocos los que se preguntan en México qué tienen que ver la violencia y el vandalismo con la protección y la defensa de los derechos de la mujer. Esto tras la protesta del viernes protagonizada por grupos feministas que acabó con destrozos de estaciones de transporte público, vandalismo contra comercios y sitios públicos, agresión contra transeúntes e incluso ataques a periodistas. Hasta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que el derecho a la manifestación se ejerza de manera, y cito, responsable. En medio de este caos se perdió el mensaje original, que era protestar contra violaciones y abusos de los que son víctimas las mujeres mexicanas. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Protestas MX de México. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no cree en el uso de la fuerza como alternativa. El mandatario reiteró que respetará el derecho a las manifestaciones y que no habrá represión, pero insistió en que estas deben ser pacíficas. López Obrador hacía referencia al violento desenlace de una marcha contra la violencia de género llevada a cabo el viernes en la Ciudad de México. Algunas de las participantes
pintaron las fachadas de monumentos y edificios públicos y ocasionaron destrozos en las paradas del transporte público. El gobierno de la capital mexicana ha prometido investigar no solo estos actos vandálicos, sino también las agresiones contra la prensa, una manifestación contra la violencia de género que también terminó, paradójicamente, con violencia. Cruzcaya Liz nos cuenta más en el siguiente reporte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que las protestas sean pacíficas. Hago un llamado a quienes se expresan, se manifiestan, protestan, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos, y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México. Los señalamientos tienen lugar luego de que el viernes, en una manifestación de mujeres en contra de la violencia de género, algunas de las participantes realizaron pintas en edificios y monumentos públicos, así como destrozos en estaciones del transporte público y una estación policial. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que no se abrirá expediente en contra de las personas que participaron en estos hechos, pero que sí para identificar a los agresores de al menos 3 periodistas. Mientras tratamos de movernos a otro punto. Una de las preguntas que algunos habitantes de la capital se hacen es por qué escaló de esa forma la protesta. Pues ahorita creo que es un momento importante porque justamente las mujeres están demostrando que ya no, o sea, que no es normal esto, o sea, que no es normal despertarnos todos los días con noticias de mujeres desaparecidas, de niñas violadas. Entonces, obviamente esto provoca enojo, rabia y es normal. Otras consideran que hay razones de sobra, aunque esa no es la forma de expresarlo. Creo que la idea era buena, pero se desvirtuó porque ya cuando empiezan con agresiones, ya estás como que violando el derecho de otras personas. De acuerdo con cifras oficiales de enero a junio, en México se registraron 448 feminicidios. Además, en ese mismo periodo, 1.364 homicidios dolosos contra mujeres, se denunciaron 206 secuestros y 34.463 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Cruzcaya Liz. Marco una breve pausa, pero en solo momentos hablamos de estas protestas con Aimee Vega, investigadora feminista y coordinadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Nos acompañará en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México al volver aquí a Conclusiones. Además, la joven salvadoreña Evelyn Hernández fue absuelta de todos los cargos que pesaban en su contra. Hernández, víctima de violación, era acusada de homicidio agravado por presuntamente haber inducido un aborto. Regresamos. También le agradezco a mi madre por acompañarme. Que están investigando la posibilidad de que haya habido grupos de choque infiltrados, es decir, que no eran parte de estos grupos feministas y que la intención que tenían era generar violencia. Por eso te preguntaba al principio, con todos los contactos que tú tienes con grupos feministas, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Realmente eran personas de los grupos organizadores quienes desencadenaron la violencia o se trataba de otra gente que no tenía nada que ver con el movimiento? Bueno, ya lo refieres tú, las propias autoridades lo han reconocido. Hay grupos infiltrados aquí, grupos que han sido reconocidos como grupos de choque y que han infiltrado otras manifestaciones de distinta índole. Recordamos las manifestaciones de demanda de justicia a los estudiantes, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde sucedió algo similar. Efectivamente, muchas compañeras feministas asistieron a esta manifestación del viernes y lo que ellas señalan, bueno, los medios nacionales no dieron cuenta de eso, de todo el escenario, de todo el contexto de la manifestación, sí, donde prevalecieron estas demandas pacíficas, donde prevalecieron eso, incluso
manifestaciones de protección por parte de mujeres jóvenes, de mujeres feministas, a este reportero que fue víctima de violencia por parte del agresor, que ha sido identificado como un integrante de un grupo de choque. Pero de nueva cuenta, bueno, me parece es justamente esto lo que muestra que la voz pública de las mujeres, el que las mujeres se manifiesten en las calles, el que las mujeres exijan justicia, es visto como una amenaza a los privilegios patriarcales. Esto lo han señalado feministas durante décadas, y desde luego desvirtuar e intentar mover el foco de atención a estos acontecimientos, eso podríamos decir en algún sentido acontecimientos aislados, es mucho más conveniente que permitir que la atención se consiga concentrando en la demanda de justicia, de un sistema de procuración y es de justicia que esté a la altura de lo que la ciudadanía necesita en este país. Sí, es un problema muy serio. Ya veíamos las estadísticas que nos presentaba Krupskaya Liz en su reporte. Te quiero leer, Aimé, parte de un comunicado que saca la jefa de gobierno de la Ciudad de México esta noche, refiriéndose precisamente a lo que ocurrió el viernes. Dice Claudia Sheinbaum, el punto número 3, dice: estamos convencidos que ninguna violencia contra personas es admisible para el gobierno. Continúa diciendo lo siguiente: por eso abrimos el diálogo, por eso debemos escucharnos y por eso debemos defender la protesta pacífica. Asimismo, subrayamos que la libertad de expresión debe promoverse y protegerse, y por ello condenamos la violencia hacia periodistas. No hace ninguna mención por ahora, aunque entiendo que pudo haberlo hecho a través de otros medios, de posibles infiltrados, Aimé. No en esta ocasión, aunque en los días pasados efectivamente hubieron declaraciones públicas por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Acabas tú de citar las declaraciones de este funcionario, que efectivamente reconocen, e incluso la propia jefa de gobierno el viernes, después de esta manifestación, hace una declaración pública donde ella reconoce posibles infiltraciones por parte de grupos de choque. Efectivamente, esto está bajo investigación por parte de las autoridades, pero insistimos, históricamente en este país, y lo hemos visto en las manifestaciones de los últimos 10 años, cómo es que estos grupos de choque infiltrados por grupos con intereses políticos intentan reventar estas manifestaciones. Afortunadamente, y aquí yo deseo destacar más bien toda esta opinión pública que cobija a las mujeres en su legítima demanda de justicia, y me parece justamente que esta comunicación pública que emite la jefa de gobierno hace unas horas es un reflejo de lo que estas manifestaciones públicas esperaban, y es que se requiere una respuesta institucional urgente, una respuesta de carácter integral, como ella lo señala en su comunicado, que nos permita caminar hacia un sistema de procuración y de administración de la justicia en este país que detenga la pandemia del feminicidio y de la violencia de género en México. Y por eso te invitamos, Aimé, porque consideramos que es muy importante que no se desvirtúe el mensaje que originó la protesta del viernes, porque la violencia de género, a riesgo de sonar como un disco rayado, es un problema muy serio para México. Las violaciones son un problema muy serio, y tú como conocedora te quería pedir, antes de terminar, que nos ayudes a entender qué tan serio, qué tan grave y qué tan profundo es este problema, para beneficio no solamente de los que nos ven en México, sino también en toda América Latina. ¿Qué tan grave es este problema, Aimé? Bueno, digamos, los datos que han sistematizado las propias organizaciones de la sociedad civil ante el vacío de construcción de estadísticas por parte de los gobiernos en México nos muestran que en el último cuatrimestre han sido víctimas de feminicidio 1.999 mujeres, que cada 2 horas y media una mujer es víctima de violencia feminicida en este país.
Existen más de 23,000 menores, es decir, niñas y niñas que perdieron a sus madres a causa de la violencia feminicida. La masculinidad tóxica, decía en estos días una feminista, Erika Loyo, le cuesta a la economía nacional 1.400 millones de dólares al año y cada 4 minutos una mujer es víctima de violencia sexual. El año pasado, en 2018, México fue evaluado por el Comité CEDAW, el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su 9º informe periódico, y las integrantes de este comité abrieron la sesión con la siguiente observación. Reconocen el avance que hay en materia legislativa, el marco normativo, reconocen que hay un marco normativo robusto en el país y enseguida abren con la siguiente pregunta. Si esto es así, ¿por qué siguen matando a las mujeres en México? Entonces, lo que hemos visto de un año para acá, aun cuando este comité establece medidas urgentes para que en 2 años, es decir, en el año de 2021, el Estado mexicano presente resultados favorables en el combate a la violencia feminicida, a la tortura sexual y que garantice el acceso de las mujeres a la justicia, nos decía en ese momento el Comité CEDAW, se requiere, esto demanda un cambio estructural. Organizaciones feministas, expertas, lo hemos dicho reiteradamente a las autoridades, aquí se requiere un cambio de perspectiva, un cambio desde dentro. Y pues este último mensaje que envía la jefa de gobierno me parece justamente que hace eco de una de las propuestas que un grupo de feministas hicimos recientemente, en el marco, en el contexto del movimiento MeToo MX que sucedió ahora en el mes de marzo, cuando nosotras proponíamos abrir un debate público sin criminalización ni revictimización de quienes denuncian. Nosotras estamos aquí, estamos dispuestas, lo hemos manifestado de manera pública a las propias autoridades y estamos en toda la disposición de hacer esta construcción. Es urgente eliminar la violencia feminicida, eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas en México. Te agradezco la oportunidad de conversar contigo, Aimé Vega Montiel. Te decía al principio, por eso quería que estuvieras en el programa, porque no queríamos que se perdiera esa parte del mensaje a favor de los derechos de la mujer, en contra de la violencia de género, en contra de las violaciones y también en contra de la impunidad que desafortunadamente se da mucho en México. Gracias, Aimé Vega Montiel, investigadora feminista de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros. Y vamos ahora a Nicaragua, donde organismos de derechos humanos exigen justicia luego de que 3 mujeres murieron de forma violenta, 2 de ellas a manos de sus parejas y en menos de 24 horas. Recientemente se han endurecido las sanciones para frenar la violencia de género, pero como nos informa Mario Medrano desde Managua, líderes feministas dicen que la falta de las acciones de varias instituciones han generado impunidad. Más de 80 mujeres sufrieron violentas agresiones por parte de sus parejas. 44 de ellas murieron y el resto se encuentra en proceso de recuperación física y emocional entre enero y el 12 de agosto de este año, según datos de la Red de Mujeres contra la Violencia de Nicaragua. Marta Mayrena Castillo, maestra de 28 años, murió tras recibir un disparo y una joven de 14 años falleció ahorcada. Así lo cuentan familiares de las víctimas, consternados por el hecho que ocurrió en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, a 120 kilómetros al norte de Managua. El hecho se registró la noche del 11 de agosto. Familiares de Mayrena señalan como presunto autor de los femicidios a la expareja de Mayrena, quien se encuentra prófugo y es buscado por la Policía Nacional. Consultamos a la policía sobre los avances en las investigaciones de este caso, pero no recibimos respuesta. El organismo feminista Católicas por el Derecho a Decidir, a través de sus redes sociales, alertó este 12 de agosto que ese doble femicidio se registra solo a unas horas de la muerte de Carla Rosales, de 40 años, en Managua, cuya expareja se encuentra detenido en un distrito policial. La institución no se ha referido al caso. Son expresiones del machismo, son expresiones también de una cultura impunidad que ha estado lanzando también el régimen, ¿verdad? Porque está focalizado en otras problemáticas sociales y no en esta. Según la Red de Mujeres contra la Violencia, en el 2018 se registraron 58 femicidios. Solo el 20% de los casos llegó a los tribunales de justicia.
Roberto Larios, portavoz del Poder Judicial, dijo a CNN que es a la Fiscalía y a la Policía a quienes les corresponde investigar y presentar los cargos con elementos de convicción. Y en este año, el 90% de los femicidios en grado de frustración están en la impunidad, porque la policía no investiga, la Fiscalía no actúa. Visitamos el Ministerio Público para conocer los casos reportados y su judicialización, pero no atendieron nuestra solicitud de información. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también da seguimiento a los femicidios y denuncia lo que considera un desmantelamiento del sistema público de atención a las víctimas de violencia de género, en contraposición a los mandatos constitucionales y a la Ley 779. Un ejemplo de ello, para la presidenta del CENID, es el cierre de las comisarías de la mujer y la niñez entre el año 2015 y 2016. De alguna manera encauzaban prácticamente la denuncia. CNN solicitó información sobre el cierre de las comisarías de la mujer y el número de denuncias de violencia de género investigadas por la policía, pero no recibimos respuesta. La Red de Mujeres contra la Violencia asegura que los femicidios dejan en el 2018 un total de 83 niños o adolescentes huérfanos. Entre enero y agosto de este año, dejan 31 menores de edad en la orfandad. Para CNN, Mario Medrano, Managua. En El Salvador parece haber terminado el calvario judicial de Evelyn Hernández. Este lunes, un tribunal de sentencia de Cojutepeque, al este de San Salvador, absolvió a esta mujer del cargo de homicidio agravado por omisión, por el que la fiscalía pedía hasta 40 años de prisión. No es la primera vez que Hernández se libra de una condena. Luego de abortar en 2016, otro juzgado la había sentenciado en 2017 a 30 años de cárcel, pero solo pasó 24 meses en el penal de Ilopango. Sus abogados lograron que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia y ordenara repetir el juicio. Entre tantas idas y venidas, el caso provocó la atención de la prensa internacional. Parte de las razones es porque Hernández había salido embarazada después de ser víctima de una violación. Ella siempre había asegurado que era inocente del cargo de homicidio que le imputaban porque no sabía que estaba embarazada. Berlín de Cid nos tiene la última información sobre este caso desde San Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berlín? Varios días de cobertura, pero al fin la noticia que esperaban los abogados de Evelyn Hernández de que ha sido finalmente absuelta. ¿Cómo recibe El Salvador esta noticia? Te saludo, adelante. Hola Rafael, gusto de saludarte. Bueno, la más interesada en que el fallo fuera absolutorio era Evelyn Hernández. Ella muy contenta, muy conmovida, salió de la audiencia acompañada así de sus abogados con lágrimas en los ojos, agradeció a las mujeres que estaban fuera del tribunal y que habían permanecido ahí, siempre afuera de los juzgados de sus diferentes audiencias a lo largo de todos estos años que duró su proceso judicial. Ella dice que piensa continuar con su vida, que quiere seguir estudiando, tiene apenas 21 años y la fiscalía, como tú bien apuntabas, estaba solicitando 40 años de prisión. Escuchemos lo que decía Evelyn Hernández esta mañana. Gracias por estar aquí y gracias a Dios se hizo justicia. También les doy las gracias a ustedes que han estado aquí presentes y también les doy gracias a todos los países internacionales y nacionales. También le agradezco a mi madre por acompañarme siempre en todo. Sé que todos estos tiempos ha sido duro para estar ahí adentro, saber cómo me acusaban de algo que yo era inocente. Y también les pido que también hay muchas muchachas que hay adentro para que pronto salgan y también gracias. No me canso de darle las gracias porque siempre han estado aquí. Rafael, los abogados de Hernández aseguran que el juez del Tribunal de Sentencia dijo que no habían elementos suficientes para poder condenar a Hernández por el delito que la Fiscalía la estaba acusando y que el juez incluso había admitido que el parto había sido bastante difícil para esta joven salvadoreña. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho a CNN que va a esperar que el tribunal le entregue por escrito esta sentencia, que la va a analizar para decidir si interpone un recurso de apelación ante una cámara de lo penal y también deberá decidir
sí puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que al máximo Tribunal de Justicia que haga una evaluación de esta nueva sentencia. Y te digo nueva porque tú ya bien apuntabas que Evelyn Hernández había sido condenada a 30 años de cárcel en 2017, pero había sido la Corte Suprema de Justicia la que anuló esa sentencia y ordenó este nuevo juicio que se ha llevado a cabo y que ha terminado con un fallo absolutorio a favor de Evelyn Hernández. Rafael. La impresión de que no se ha dicho la última palabra en este caso tan emblemático. Gracias, Berlín del Cid, en vivo desde San Salvador. Y en solo momentos, ¿cuánto costó alojar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres por años? Documentos oficiales a los cuales tuvo acceso CNN describen algunos gastos que el gobierno ecuatoriano ha calificado como curiosos. Además, un tribunal en Guatemala absuelve a un hermano y un hijo del presidente Jimmy Morales de los cargos que se les imputaban como parte de la investigación del caso conocido como Botín Registro Propiedad. Regresamos. Un tribunal en Guatemala absorbió hoy a un hermano y un hijo del presidente Jimmy Morales de los cargos que se les imputaban como parte de la investigación del caso conocido como Botín Registro Propiedad. José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, y Samuel Everardo Morales, hermano de Jimmy Morales, eran acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, de haber participado en un supuesto fraude y lavado de dinero. Hoy la jueza Beatriz Maxia determinó que los dos familiares del presidente imputados no tuvieron intención de participar en las operaciones señaladas por la investigación. El caso Botín Registro Propiedad se refiere a la presunta simulación de eventos que nunca se realizaron para sustraer recursos públicos desde la Registraduría General de la Propiedad. El hermano del mandatario se pronunció sobre la sentencia. Luego de 3 años de habernos presentado voluntariamente, luego de haber sido capturados innecesariamente, pues puedo decirles que seguimos con la certeza de que la verdad debe hacernos libres, que la verdad debe conocerse y por supuesto que los guatemaltecos debemos confiar en nuestro sistema de justicia y en nuestras instituciones. A través de su cuenta oficial en Facebook, el presidente Morales calificó el proceso de persecución política y que solo fue una de tantas armas de terror para acabar con su reputación y quebrar su espíritu, pero señaló que su familia ni se esconde ni se doblega. Hacemos una breve pausa y volvemos con más aquí en Conclusiones. Un tribunal en Guatemala absorbió hoy a un hermano y un hijo del presidente Jimmy Morales de los cargos que se les imputaban como parte de la investigación del caso conocido como Botín Registro Propiedad. José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario, y Samuel Everardo Morales, hermano de Jimmy Morales, eran acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, de haber participado en un supuesto fraude y lavado. Los señalamientos tienen lugar luego de... Primicia la agencia de noticias AP. Respondiendo al reportero de AP, Cris Torcha, Cabello le dijo que no estaba bien que AP le enviara a preguntar lo que ellos estaban publicando. Si yo voy a dialogar, continuó diciendo Cabello, cumpliría con 4 condiciones y cito, autorización del presidente, hablo de Venezuela, aquí en Venezuela y con los dueños del circo. Ya regresamos. Con los dueños del circo. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que haya iniciado contactos secretos con miembros del gobierno de Estados Unidos